Imagínate esto. Despiertas en una mazmorra fría y húmeda en algún lugar de la Europa del siglo XIII. Te rodean barrotes de hierro, cadenas cuelgan de las paredes y extraños dispositivos de metal se ocultan en las sombras. Escuchas gritos que resuenan desde algún lugar al final del pasillo. Bienvenido al aterrador mundo de las cámaras de tortura medievales. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. En la Europa medieval, la tortura no era solo castigo. Se consideraba una forma legítima de extraer la verdad, hacer cumplir la justicia y mantener el orden social. Pero ¿cómo se volvieron tan extendidas estas prácticas horribles? ¿Y por qué continuaron durante siglos? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará sentir agradecido de no haber nacido hace 1000 años. Entonces, aquí está la cuestión sobre la Europa medieval. Era un mundo donde la fuerza hacía el derecho y la vida humana valía bastante poco. Después de la caída del Imperio Romano, Europa era básicamente un mosaico de reinos, ducados y ciudades-estado, cada uno con sus propias leyes y métodos para mantener el orden. Ahora, los romanos habían usado la tortura, claro, pero tenían algunas reglas al respecto. En tiempos medievales, esas reglas básicamente se tiraron por la ventana. Para el siglo XII, la Iglesia Católica estaba ganando un poder masivo, y trajeron consigo la idea de que el sufrimiento físico podía purificar el alma. Esta justificación religiosa hizo que la tortura no solo fuera aceptable, sino casi sagrada en la mente de algunas personas. Lo realmente perturbador es que la tortura se veía como un método científico para encontrar la verdad. La gente medieval realmente creía que una persona inocente sería protegida por Dios durante la tortura, mientras que los culpables confesarían para terminar su sufrimiento. Esta lógica retorcida formó la columna vertebral de los sistemas de justicia medievales en toda Europa. Podemos ver este cambio sucediendo en tiempo real a través de registros históricos. En 1252, el Papa Inocencio IV emitió la bula papal Ad Extirpanda, que autorizó oficialmente el uso de la tortura por la Inquisición. Esto no era una práctica clandestina, era política oficial de la Iglesia, firmada y sellada por el Papa mismo. El documento específicamente establecía que los torturadores no debían cortar extremidades o causar la muerte. Pero por lo demás, les daba prácticamente carta blanca. Uno de los primeros casos documentados bajo esta nueva política involucró a Pedro de Verona, más tarde San Pedro Mártir, quien estaba investigando herejes en el norte de Italia alrededor de 1240. Sus métodos eran tan brutales que incluso otros oficiales de la Iglesia se quejaron, pero eventualmente fue canonizado como santo, literalmente hecho santo por su trabajo de tortura. El Cuarto Concilio de Letrán de 1215 había prohibido el juicio por ordalía, la vieja práctica germánica, donde la gente probaba su inocencia sobreviviendo a pruebas como sostener hierro caliente o ser arrojados al agua. Suena bárbaro, ¿verdad? Pero aquí está la parte retorcida. La Iglesia reemplazó estas ordalías irracionales con tortura sistemática, alegando que era más civilizada y confiable. Al menos con el juicio por ordalía, tenías una posibilidad de que Dios te salvara. Con la tortura medieval, la única salida era la confesión. Hablemos sobre cómo funcionaba todo este sistema, porque no era solo violencia aleatoria. Era violencia organizada y legal, lo que de alguna manera lo hace aún peor. En la mayoría de las cortes medievales, había reglas sobre cuándo se podía usar la tortura. Suena civilizado, ¿verdad? Incorrecto. Estas reglas eran básicamente una guía sobre cómo infligir el máximo dolor manteniéndose dentro de la ley. Primero, necesitabas lo que llamaban media prueba de culpabilidad. Esto podía ser tan simple como que alguien dijera que te vieron cerca de la escena de un crimen. Una vez que tenías media prueba, ¡boom!, la tortura estaba sobre la mesa. La idea era que la tortura te daría la otra mitad de la prueba a través de la confesión. Pero aquí es donde se pone realmente retorcido. Si confesabas bajo tortura, esa confesión tenía que ser repetida libremente después de que terminara la tortura. Si retrabas tu confesión una vez que paraba el dolor, adivina qué. De vuelta a la tortura ibas. Esto creaba una situación imposible donde la única manera de escapar era confesar algo que podrías ni siquiera haber hecho. La Iglesia desarrolló algo llamado la Inquisición,
que convirtió la tortura en una forma de arte. Los inquisidores tenían manuales detallados explicando exactamente cuánto dolor infligir, por cuánto tiempo y usando qué métodos. Incluso tenían reglas sobre dar descansos a la persona torturada para considerar sus pecados, como si les estuvieran haciendo un favor. Ahora llegamos a las cosas realmente oscuras, las herramientas reales usadas en la tortura medieval. Y déjame decirte, las personas que diseñaron estos dispositivos tenían imaginaciones seriamente retorcidas. Pero estos no eran solo horrores teóricos. Tenemos registros históricos detallados de exactamente cómo fueron usados en personas reales. Empezamos con uno de los más famosos, el potro. Imagina un marco de madera con cuerdas atadas a poleas en cada extremo. La víctima sería atada al potro por las muñecas y tobillos. Luego las cuerdas se tensarían lentamente, estirando su cuerpo hasta que las articulaciones se dislocaran y los huesos se rompieran. Uno de los casos más documentados viene de la Torre de Londres en 1546, cuando Anne Askew, una reformista protestante, fue torturada en el potro. El Lord Chancellor y otros oficiales realmente operaron el dispositivo ellos mismos cuando el torturador profesional se negó a continuar. Los hombros y caderas de Askew fueron dislocados tan severamente que tuvo que ser llevada a su ejecución en una silla porque no podía caminar. Lo que hace su caso particularmente notable es que nunca confesó, a pesar de horas de tortura. Luego estaba la cuna de Judas, que es exactamente tan horrible como suena. Era un asiento en forma de pirámide, sobre el que las víctimas eran bajadas, con la punta posicionada para causar la máxima agonía. En 1597, la Inquisición veneciana usó este dispositivo en un hombre llamado Giordano Bruno, aunque es mejor conocido por ser quemado en la hoguera por sus creencias científicas. Los registros muestran que las víctimas de la cuna de Judas podían mantenerse vivas por días, con torturadores controlando la presión, ajustando cuerdas y poleas. La tortura por agua era increíblemente popular porque no dejaba marcas visibles. El método más común involucraba forzar a la víctima a beber cantidades masivas de agua a través de un embudo, causando que su estómago se hinchara dolorosamente. En 1568, durante la revuelta holandesa, los inquisidores españoles usaron esta técnica en los partidarios de Guillermo de Orange. Una víctima, un comerciante llamado Jean de Baker, reportadamente tuvo más de 4 galones de agua forzados por su garganta antes de confesar herejía. Los supervivientes describieron la sensación como ahogarse mientras no podían morir. El estrapado era otro favorito, particularmente en Italia. Las víctimas tenían sus manos atadas detrás de su espalda y eran izadas al aire por una cuerda atada a sus muñecas. Las caídas y paradas repentinas dislocarían hombros y a menudo romperían brazos. Niccolò Machiavelli mismo fue sometido al estrapado en 1513, cuando fue acusado de conspiración contra la familia Medici. Más tarde escribió sobre la experiencia, describiendo cómo el dolor era tan intenso que habría confesado cualquier cosa solo para hacerlo parar. Uno de los dispositivos más horribles era la pera de la angustia. Un dispositivo de metal con forma de pera que se insertaba en la boca, recto o vagina de la víctima, y luego se expandía lentamente, usando un mecanismo de tornillo. Este dispositivo se usaba específicamente en personas acusadas de diferentes tipos de crímenes: la boca para herejes y blasfemos, el recto para homosexuales y la vagina para mujeres acusadas de adulterio o brujería. Los registros de la Inquisición española describen su uso en María de Cazalla en 1532, acusada de ser una reformista religiosa. La rueda de quebrar era quizás una de las formas más públicas y dramáticas de tortura. La víctima sería atada a una gran rueda de madera y golpeada con martillos o barras de hierro hasta que cada hueso principal estuviera roto. En 1757, Robert François Damiens, quien intentó asesinar al rey Luis XV de Francia, fue sometido a esta tortura frente a miles de espectadores en París. Los relatos contemporáneos describen cómo le tomó horas morir, con la multitud volviéndose cada vez más horrorizada mientras continuaba la tortura. La bota española, también conocida como la bota de hierro, fue diseñada para aplastar lentamente la pierna. Se martillaban cuñas entre la bota y la pierna, aplastando gradualmente huesos y carne. Durante los juicios de brujas escoceses de 1590 a 1591, docenas de acusadas de brujería tuvieron sus piernas destruidas por este dispositivo.
Una víctima, Gaylis Duncan, reportadamente tuvo los huesos de la pierna tan completamente aplastados que los fragmentos tuvieron que ser recogidos de la bota después. Las tenazas al rojo vivo se usaban para arrancar carne de los cuerpos de las víctimas, a menudo apuntando a áreas sensibles como los senos, genitales o cara. En 1314, Jacques de Molay, el último gran maestro de los caballeros templarios, fue torturado con tenazas calentadas antes de ser quemado en la hoguera. Los testigos describieron cómo pedazos de su carne fueron arrancados mientras mantenía su inocencia de los cargos contra él. Mientras la tortura era común en la Europa medieval, algunos casos fueron tan extremos o involucraron a figuras tan prominentes que se volvieron legendarios, y no de buena manera. Empecemos con el caso de Juana de Arco en 1431. Sí, la santa francesa fue realmente torturada por los ingleses antes de su ejecución. Durante su juicio por herejía y brujería, Juana fue amenazada con tortura y se le mostraron los instrumentos que serían usados en ella. La transcripción de su juicio, que aún existe hoy, registra su respuesta. Verdaderamente, si fueran a desgarrarme miembro por miembro y separar mi alma de mi cuerpo, no les diría nada más. Eventualmente fue ejecutada sin ser físicamente torturada, pero la tortura psicológica de la amenaza fue considerada suficiente por sus captores. Aún más impactante fue en el caso de los caballeros templarios entre 1307 y 1314. El rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, orquestó su caída a través de tortura sistemática. El viernes 13 de octubre de 1307, sí, de ahí viene la superstición del viernes 13, las autoridades francesas arrestaron a cientos de templarios simultáneamente por todo el país. La tortura que siguió fue metódica y brutal. Jacques de Molay, el gran maestro, tuvo sus pies asados sobre un fuego tan lentamente que los huesos de sus dedos eventualmente se cayeron. Otros templarios fueron sometidos al estrapado, tuvieron sus dientes arrancados uno por uno o fueron estirados en el potro hasta que sus articulaciones se separaron. De los 138 templarios torturados en París, 36 murieron por sus heridas. Lo que es particularmente perturbador es que tenemos registros detallados de estas sesiones de tortura porque la Iglesia llevaba notas meticulosas. Querían documentar cada confesión y cada admisión de culpa. Geoffrey de Charny, el preceptor templario de Normandía, confesó bajo tortura adorar ídolos y escupir en la cruz, pero más tarde retractó su confesión. Fue quemado en la hoguera junto a Jacques de Molay en 1314. El caso de Gilles de Rais en 1440 muestra cómo la tortura se usaba incluso contra la nobleza cuando los cargos eran lo suficientemente serios. De Rais, quien había luchado junto a Juana de Arco, fue acusado de practicar magia negra y asesinar a cientos de niños. Su tortura se llevó a cabo en su propio castillo, convertido en una corte improvisada. Bajo tortura, confesó haber matado a más de 140 niños en rituales satánicos. Si estas confesiones fueron verdaderas o simplemente el resultado de dolor insoportable, permanece debatido por los historiadores, pero su caso estableció precedentes para juzgar a nobles por crímenes ocultos. Uno de los casos de tortura más documentados involucró a los cátaros, una secta cristiana en el sur de Francia que la Iglesia Católica declaró herética. La cruzada albigense, que duró de 1209 a 1229, no fue solo guerra militar. Incluyó tortura sistemática de cátaros capturados para forzar conversiones. En 1244, la fortaleza de Montsegur cayó después de un asedio de 10 meses. Más de 200 perfect, clero cátaro, fueron dados la opción: renunciar a su fe o ser quemados vivos. Los 200 eligieron la muerte. Pero antes de la ejecución masiva, muchos fueron torturados para revelar las ubicaciones de textos y tesoros cátaros escondidos. Los registros de la Inquisición describen cómo hierros calientes fueron aplicados a sus pies y manos, y cómo a algunos les cortaron las lenguas para prevenir que predicaran sus creencias heréticas, incluso bajo tortura. El caso de William Soutre, en 1401, marcó la primera ejecución por herejía en Inglaterra, pero su tortura de antemano estableció un precedente para cómo las autoridades inglesas manejarían a los disidentes religiosos. Soutre, un sacerdote que se había convertido a las creencias Lollard, fue torturado en la Torre de Londres. Los registros muestran que le arrancaron las uñas y aplicaron carbones calientes a sus pies.
A pesar de esto, se negó a retractar sus creencias y fue quemado en la hoguera. Quizás uno de los casos más trágicos involucra la persecución de comunidades judías durante la pandemia de la peste negra de 1347 a 1351. Mientras la plaga devastaba Europa, los judíos fueron culpados de envenenar pozos y causar la enfermedad. En Estrasburgo, en 1349, más de 2000 judíos fueron torturados para extraer confesiones de envenenamiento de pozos. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron luego usadas como evidencia para justificar la masacre de comunidades judías enteras por toda la región. Un caso específico que fue documentado en detalle involucró a un médico judío llamado Isaac ben Abraham en Basel. Bajo tortura, confesó recibir veneno de líderes judíos en otras ciudades y distribuirlo en pozos cristianos. Su confesión, obtenida a través de tener sus piernas lentamente aplastadas en un tornillo de banco, fue usada para justificar la ejecución de comunidades judías en más de una docena de ciudades a lo largo del Rin. La Inquisición española nos proporciona quizás los registros más detallados de tortura medieval, porque eran obsesivos mantenedores de registros. Tomemos el caso de Elvira del Campo en 1567 a 1568. Era una conversa, judía convertida, acusada de practicar secretamente el judaísmo. Sus sesiones de tortura fueron registradas en detalle minucioso por un escribano de la corte. Del Campo fue sometida a la garrucha, versión española del estrapado, 3 veces separadas. Durante la primera sesión, fue izada por sus brazos atados detrás de su espalda y dejada caer repentinamente, dislocando ambos hombros. Cuando esto no produjo una confesión, se añadieron pesos a sus pies y se repitió el proceso. Los registros de la corte muestran que gritó: «No sé qué quieren que diga, he dicho la verdad». Pero sus torturadores no estaban satisfechos. En su segunda sesión de tortura fue sometida a la toca, tortura por agua. Se colocó un paño sobre su cara y se vertió agua lentamente sobre él, creando la sensación de ahogamiento. Los registros notan que parecía estar muriendo, varias veces, pero fue revivida para continuar la sesión. Finalmente, durante su tercera sesión de tortura, confesó practicar rituales judíos en secreto. Sin embargo, los historiadores que han estudiado su caso creen que sus confesiones fueron falsas, creadas simplemente para terminar el dolor insoportable. Incluso los niños no se salvaron de la tortura medieval. En 1475, en la ciudad italiana de Trento, un niño de 2 años llamado Simonino desapareció. La comunidad judía fue inmediatamente sospechosa de asesinato ritual, una acusación antisemita común conocida como libelo de sangre. 15 judíos fueron arrestados, incluyendo varios niños. Entre los torturados había un niño de 8 años cuyo padre fue acusado de participar en el supuesto asesinato ritual. La ley medieval técnicamente prohibía torturar niños menores de 14 años, pero se hacían excepciones para crímenes serios como asesinato o herejía. El niño fue sometido a tortura ligera. Le arrancaron las uñas y lo quemaron con hierros calientes en sus brazos y piernas. Bajo esta tortura, confesó que su padre y otros hombres judíos habían matado al niño cristiano. Todos los 15 judíos fueron eventualmente ejecutados basándose en confesiones obtenidas a través de tortura, y el niño cristiano muerto fue declarado mártir. El caso se volvió famoso en toda Europa y fue usado para justificar la persecución de comunidades judías durante siglos después. Estos casos no eran aberraciones, eran la norma. La tortura medieval no era violencia aleatoria llevada a cabo por individuos sádicos. Era persecución sistemática, legal y bien documentada que sociedades enteras no solo toleraban, sino activamente apoyaban. Los registros que tenemos hoy representan solo una fracción de la tortura que realmente tuvo lugar, porque la mayoría de las sesiones no se consideraban lo suficientemente importantes para documentar en detalle. Lo que hace estos casos históricos tan escalofriantes no es solo el sufrimiento físico involucrado. Es como la gente ordinaria, incluyendo clero educado y nobleza, podía convencerse de que este nivel de crueldad no era solo aceptable sino necesario para el bien mayor de la sociedad. Aquí hay algo que podría impactarte. La mayoría de estas torturas no se hicieron en secreto. Eran eventos públicos, como alguna forma retorcida de entretenimiento. La gente medieval se reunía en las plazas de los pueblos para ver ejecuciones y sesiones de tortura, como nosotros podríamos ir a un juego de fútbol hoy.
Esto no era solo sobre castigo, era sobre enviar un mensaje. Cuando la gente vio lo que les pasaba a criminales, herejes o enemigos políticos, recibieron el mensaje alto y claro sobre lo que pasaría si se salían de la línea. Uno de los espectáculos de tortura pública más documentados tuvo lugar en Londres en 1305, cuando William Wallace, sí, el héroe escocés de corazón valiente, fue ejecutado. Pero la película no te muestra el horror completo de lo que realmente pasó. Wallace fue primero arrastrado por las calles atado a un caballo, luego colgado hasta casi morir, luego destripado mientras aún estaba vivo, luego decapitado y descuartizado. Miles de londinenses salieron a ver, y los relatos contemporáneos describen a la multitud gritando en cada etapa de la tortura. La ejecución de Robert François Damiens en 1757 en París se volvió legendaria por cuán horrible y pública fue. Damiens había intentado asesinar al rey Luis XV con un pequeño cuchillo que apenas rasguñó al rey. Su castigo fue deliberadamente diseñado para ser el más brutal posible. Fue torturado con tenazas al rojo vivo. Tuvo plomo derretido vertido en sus heridas y luego 4 caballos fueron usados para desgarrar su cuerpo. Pero aquí está la parte realmente perturbadora. La tortura tomó tanto tiempo que la multitud, que inicialmente había venido por entretenimiento, gradualmente se horrorizó y comenzó a exigir que los verdugos terminaran su sufrimiento. Le tomó más de 4 horas a Damiens morir, y los testigos reportaron que aún estaba consciente y hablando incluso después de que sus extremidades habían sido arrancadas. El evento fue tan brutal que realmente ayudó a cambiar la opinión pública francesa contra la tortura. La Inquisición española convirtió la tortura pública en una producción teatral llamada auto da fe, que literalmente significa acto de fe. Estos no eran solo ejecuciones, eran ceremonias elaboradas que podían durar días. El auto da fe más grande tuvo lugar en Madrid en 1680, donde más de 100 personas fueron torturadas y ejecutadas frente a la familia real y miles de espectadores. Las víctimas fueron desfiladas por las calles vistiendo sanbenitos, túnicas especiales que las marcaban como herejes. Aquellas que iban a ser torturadas tenían llamas pintadas en su ropa apuntando hacia arriba, mientras que aquellas que serían ejecutadas tenían llamas apuntando hacia abajo. Se animó a la multitud a arrojar piedras y basura hasta los condenados mientras pasaban. Lo que es particularmente perturbador es que estos eventos se consideraban entretenimiento familiar. Los padres traían a sus hijos a ver, creyendo que les enseñaría lecciones morales sobre las consecuencias del pecado y la desobediencia. Los registros de la Iglesia de Sevilla describen cómo a los niños de escuela se les daba el día libre para asistir a ceremonias de auto da fe como parte de su educación religiosa. La naturaleza pública de la tortura también servía a otro propósito. Permitía que la comunidad participara en el proceso de justicia. En muchas ciudades alemanas, las sesiones de tortura se llevaban a cabo en plazas públicas, y se animaba a los ciudadanos a gritar preguntas que querían que los torturadores le hicieran a la víctima. Esta participación de la multitud hizo que la tortura se sintiera democrática y legítima. En Inglaterra, las sesiones de tortura pública en Tyburn, donde ahora está el Arco de Mármol de Londres, se volvieron tan populares que se erigieron gradas para clientes que pagaban. Los ricos podían comprar lugares de vista privilegiados, mientras la gente común se amontonaba alrededor gratis. Los vendedores vendían comida y bebidas, y los carteristas trabajaban entre las multitudes. Era literalmente una atmósfera de carnaval construida alrededor del sufrimiento humano. Un ejemplo particularmente horrible de participación comunitaria en tortura ocurrió durante las revueltas campesinas en Alemania en 1525. Cuando los líderes rebeldes fueron capturados, pueblos enteros fueron invitados a participar en su tortura. En un caso documentado en Würzburg, un líder campesino llamado Florian Geyer fue torturado durante el curso de 3 días, con diferentes aldeanos tomando turnos operando los dispositivos. La participación comunitaria fue vista como una manera de rechazar colectivamente la rebelión y reafirmar lealtad a sus señores. La tortura también se usaba como una forma de control social contra grupos marginados, y estas sesiones eran a menudo las más públicas y brutales. Durante tiempos de plaga o hambruna, se necesitaban chivos expiatorios, y la tortura proporcionaba una manera para que las comunidades canalizaran su miedo y ira. La persecución de comunidades judías durante la peste negra proporciona numerosos ejemplos de cómo la tortura pública sirvió funciones de control social. En Colonia, en 1349, toda la comunidad judía, más de 20.000 personas,
fue arrestada y torturada a la vista del público. Las sesiones de tortura duraron semanas, con diferentes familias siendo traídas cada día para el entretenimiento de multitudes cristianas. Lo que hace estos eventos aún más perturbadores es cómo fueron documentados y celebrados. Tenemos relatos detallados porque la gente estaba orgullosa de lo que habían hecho. Los cronistas de la ciudad registraron estas torturas como grandes victorias para el cristianismo y el orden cívico. Los artistas crearon grabados en madera y pinturas representando la tortura de herejes y enemigos de la fe. Estos no eran secretos vergonzosos, eran logros públicos que las comunidades querían recordar y celebrar. El aspecto de control social de la tortura pública era particularmente efectivo porque creaba un clima de terror que se extendía mucho más allá de las víctimas reales. Cuando la gente vio a sus vecinos, amigos o miembros de la familia torturados en público, recibieron el mensaje de que cualquiera podía ser el siguiente. Este miedo mantenía a poblaciones enteras en línea y desalentaba la disidencia o rebelión.